Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa. Otro martes más que vamos a llevar la agricultura a todos y cada uno de sus hogares. Bueno, martes en el que vamos a seguir hablando, pues como desde hace 5 años, desde el año 2018, en mayo cumplimos ya 6 años llegando a su pantalla, intentando llevar toda y cada una de las innovaciones de este maravilloso sector agroalimentario a sus hogares y llevando la actualidad también de este sector a sus pantallas. Queremos agradecer de verdad a todas aquellas personas que nos siguen desde que comenzamos el programa, y son muchas de verdad las que nos lo comunican, no solamente por redes sociales sino también por la calle. De verdad es un auténtico honor presentar cada martes este programa, un programa que llegó a la Casa de Interalmería Televisión para hablar de agricultura, y hemos conseguido asentarnos como uno de los programas que más seguimiento tiene de agricultura se refiere, ¿verdad? Muchas gracias por estar ahí cada martes. Hoy, martes, tenemos que seguir hablando de las movilizaciones. Ahora ha saltado una noticia última hora, la daremos luego en el apartado también de la entrevista, pero que queremos seguir ahondando en las movilizaciones. Han pasado ya muchos profesionales por aquí para hablar sobre todo lo que está acaeciendo esta última semana. Ha pasado Luis Miguel, el gerente de Coespal, ha pasado Dori de Asaja, ha pasado también Andrés Góngora. Son muchos los profesionales y vamos a intentar ir dándole seguimiento para entre todos ver que al final hay un punto en común de unidad en este sector. Gran problemática las que hay a nivel europeo y estatal, pero es verdad que en este caso sí hay unanimidad en cuanto a la problemática se refiere. Y hoy, esta noche, vamos a tener también en el apartado hídrico a Juan Reca, que seguiremos ahondando sobre los problemas hídricos que hay en la provincia y sobre posibles soluciones. Pero en la primera entrevista vamos a tener por primera vez en estos 6 años al gerente de Coal. Esta noche va a estar con nosotros Alfonso Zamora y vamos a hablar sobre agricultura y sobre estas movilizaciones. Así que nada, antes de entrar en materia, comenzamos con nuestras noticias agrícolas. El Gobierno Central, a través del Ministerio de Agricultura, ha formalizado en Almería 3 convenios de colaboración con las comunidades de usuarios del acuífero del Poniente y de la comarca de Níjar para construir infraestructuras que garanticen el riego con aguas no convencionales en estas zonas de la provincia, con una inversión de 60,4 millones. Seguimos trabajando en esta modernización de regadíos tan importante para la mejora utilización del agua, y además vamos a evitar y vamos a ayudar a esa lucha también contra la sobreexplotación de los acuíferos. Estamos hablando de la firma de 3 convenios por valor de 60,4 millones de euros. Estamos hablando de más de 18.000 hectáreas y sobre todo de 6.300 familias. La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, ha remarcado que las aguas regeneradas son una oportunidad de oro para territorios con graves problemas de sequía como la provincia de Almería. Estamos hablando de ese uso eficiente del agua, de la eficiencia energética, hablamos de la sostenibilidad ambiental, que tiene que llevar sí o sí aparejado también una rentabilidad económica. Siempre hemos hablado de la triple sostenibilidad, la medioambiental, la social y la económica para las explotaciones. Para ser más exactos, en la zona de Níjar se trata de un proyecto de mejora de la capacidad de regulación y almacenamiento de agua desalada, con una inversión de más de 11 millones. En el Poniente hablamos de modernización de regadíos y aprovechamiento de aguas regeneradas con un montante total de 49 millones. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha llevado a cabo una jornada conmemorativa con numerosas actividades en la antigua estación del Ferrocarril de Almería para festejar el 8º aniversario de la Mesa en Defensa del Ferrocarril. Las actividades arrancaban con una visita guiada al cable inglés y se desarrollaban a lo largo de toda la mañana, con propuestas como trenes turísticos, concurso de dibujo para escolares, pasacalles, teatro, batucada, el acto de Abraza la Estación o la degustación gratuita de una olla ferroviaria a cargo de los chefs de Sabores Almería.
A pesar del notable viento en este punto de la ciudad, la reivindicativa fiesta se trasladaba hasta el Parque de la Estación para celebrar este acto conducido por la periodista Lola González, en el que se entregaron los galardones al concurso de dibujo y en el que además el también periodista Antonio Fernández dio lectura al manifiesto de la Mesa del Ferrocarril. Almería, quieras que no, forma parte de España, lo cual significa que aquí pagamos los mismos impuestos que nuestros vecinos de otras zonas del país, pero sin embargo estamos recibiendo mucho menos que ellos. El problema es que eso condiciona nuestro día a día y lastra nuestra economía. De poco sirven las campañas promocionales de venga usted a Almería, qué bonita es la costa de Almería, lo cual es cierto, qué recursos más fantásticos tenemos si no pueden llegar. En este acto central intervinieron todas las administraciones que han felicitado a la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería por su 8º cumpleaños y por el constante trabajo que llevan a cabo en defensa de la mejora de infraestructuras y comunicaciones de la provincia de Almería. Apoyamos y compartimos todas las reivindicaciones que la plataforma y seguimos reclamando la recuperación de las frecuencias de los trenes que teníamos antes de la llegada de la pandemia. Ahí siempre vais a encontrar a la Diputación Provincial de Almería en la mejora de la infraestructura de transporte, de comunicación de nuestra provincia, porque eso repercute en beneficio de todos los almerienses. Nosotros apostamos firmemente por ese 2026, estamos seguros que entre todas las administraciones vamos a conseguirlo. Todas las administraciones tenemos responsabilidad y tenemos que asumir cada una nuestra parte. Por lo tanto, insisto, desde la Junta de Andalucía tenemos muy claro que queremos acabar con el aislamiento que tenemos de la ciudad de Almería. Es un compromiso firme por parte del Gobierno de España y así se va a cumplir en los plazos en los que reiteradamente hemos dicho que se va a hacer, porque estamos trabajando, se está apostando, hay créditos presupuestarios y es una realidad que todos estáis viendo. En esta jornada histórica para el ferrocarril y el patrimonio almeriense y tras más de 20 años cerrada, la antigua estación del tren abría sus puertas para recibir a miles de almerienses que acudieron a recordar viajes y momentos alrededor del histórico monumento. Desde la mesa no estamos satisfechos con el escenario ferroviario que actualmente existe. Pensamos que en el corto plazo hay que recuperar las circulaciones de ferrocarril y hay que hacerlo ya. Almería no puede seguir con una sola circulación a Madrid o con solo dos circulaciones de Sevilla a Almería. Hay que recuperar todas las circulaciones que había antes de la pandemia. Y Almería quiere subirse al tren porque también, y teniendo en cuenta de que de nuestros políticos esperamos una visión de futuro, que tengan visión de futuro, es necesario que ahora en la segunda fase de soterramiento que se está ejecutando se contemple un cajón de conexión con el puerto de Almería. La celebración finalmente consiguió 2 logros que ya serán por y para siempre el legado de la Mesa del Ferrocarril. Primero, ser la institución que logra la reapertura de la estación del ferrocarril después de más de 20 años y una costosa restauración. En segundo lugar, conformar un programa de actividades tan completo y atractivo como para conseguir lo que siempre había parecido imposible: movilizar a la sociedad almeriense para reclamar mejores servicios ferroviarios. La Diputación Provincial de Almería se ha adherido al manifiesto de la Misión Suelo que promueve la Unión Europea con el objetivo fundamental de emprender acciones para proteger y mantener la salud del suelo a nivel mundial, nacional, regional y local. De esta forma, la institución provincial se compromete a llevar a cabo medidas que contribuyan al cuidado y la restauración del suelo. La firma de este importante acuerdo se ha producido en el Parlamento Europeo en Bruselas en un acto que ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Javier Laureano García, que ha sellado su firma junto a la del director de la Misión Suelo y subdirector general de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Michael Niehar. A la firma también han asistido el diputado provincial de Captación de Fondos Europeos y Emprendimiento, José Juan Martínez, y la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, María Luisa Cruz, además del eurodiputado Juan Ignacio Zoido. Estamos encantados de haber firmado este manifiesto por la misión del suelo, porque además Almería es un ejemplo precisamente para la regeneración del suelo, la transformación del suelo, porque sabemos y somos conscientes que el suelo son los cimientos de cualquier sociedad. En este caso nosotros hemos conservado y estamos conservando y regenerando el suelo de nuestra tierra, de la provincia de Almería, al sur de Europa, y con unos datos muy objetivos. Almería tiene solamente el 0,24% de la zona agrícola de toda España
y precisamente en el 0,24% cultivamos el 24% de la agricultura que se exporta de nuestro país. Por tanto, somos conscientes que el suelo es vida, que el suelo regenera y por tanto hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que intentar mimarlo para que siga siendo los cimientos de cualquier sociedad moderna y cualquier sociedad madura. Fruto de la preocupación europea a raíz de los estudios que indican que los suelos almacenan cerca del 80% del carbono de los ecosistemas terrestres y que alrededor del 60% de los suelos de la Unión Europea se encuentran en un estado insalubre, nace una estrategia europea para difundir, sensibilizar y mantener suelos en buen estado de salud y calidad, ya que este es esencial para la vida humana y la naturaleza. Desde Almería somos conscientes y precisamente este manifiesto del suelo es para comprometernos, seguir comprometiéndonos para seguir regenerando el suelo, frenar la desertificación en nuestro país, en nuestra tierra, y que el suelo sea productivo de manera sostenible y de manera digerible. Entre los principales objetivos de la Misión Suelo, programa impulsado por la Unión Europea a través de su Comisión y la Red de Investigación e Innovación de las Regiones Europeas, se encuentran los de reducir la desertificación, conservar las reservas de carbono orgánico del suelo, detener el sellado del suelo y aumentar la reutilización de los suelos urbanos, reducir la contaminación del suelo y potenciar su restauración, prevenir la erosión, mejorar la estructura del suelo para potenciar su biodiversidad, reducir la huella global del suelo de la Unión Europea y mejorar los conocimientos sobre el suelo en la sociedad. Tomate ras maduro se ha ido desde 2,20 céntimos de euro hasta 0,90. Por su parte, el tomate ras rosco baja un poco, se sitúa ya en torno a la zona del euro, hasta 0,10 que ha sido el lote. En numerosos cortes ha tenido el ras rosco. Por su parte, el liso maduro se va desde 1,20 a 0,80 céntimos de euro. El Daniela gordo se va desde 80 céntimos de euro hasta 0,28. El Daniela WG desde 1,24 a 0,89 y la WM de Daniela desde 64 céntimos hasta 34. La WM de rama se va desde 49 a 22, la rama C desde 78 a 32 y el RAF negro desde 1,85 a 1,40. Vamos a ver, por su parte, cómo se ha comportado la judía. Desde 3,77 a 3,10 se ha ido la Elda, la Perona rojo 5,21 único corte, la Emerite 1,74 y los pepinos 0,47, 0,36 el francés hundido, 1,05 algo mejor el español hasta 0,76 y la media de los tres primeros cortes y únicos del pepino Almería ha cerrado a 0,67. Completamente hundidos los calabacines, tanto el fino como el gordo. Desde 41,29, desde 38,28, el blanco a 78 céntimos, la berenjena algo más alta, pero complicada también la situación de 76 a 53, de 59 a 47 la larga. Y por su parte los pimientos, el italiano verde 1,42 1,20, tampoco tiene buena cotización el rojo, desde 1,11 a 0,61, los lamullos, el verde de 1,93 a 1,67, el rojo es de 1,54 a 1,25 y el lamullo amarillo 1,36. El California verde 1,66, 1,53, 1,16, 1,01 el California rojo y desde 1,91 a 1,15 se ha ido el California amarillo como último corte. Estamos de vuelta en esta primera entrevista y lo prometido es deuda. Estas pizarras también, pues hay una asociación que trabaja en favor de todas estas comercializadoras, de todas estas subastas, que es Ecoal. Pues bien, esta noche tenemos a su gerente con nosotros, no ha podido acompañarnos aquí en el plató debido al fuerte viento que a lo largo del día de hoy, él se encuentra en Motril, pero ha tenido bien atendernos esta noche a estar con nosotros su gerente Alfonso Zamora. Alfonso, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, un placer de verdad tenerte aquí con nosotros y sí me gustaría, viendo esta situación que tenemos últimamente, ¿cómo estás viviendo desde Ecoal la situación que estamos viviendo de las manifestaciones? Bueno, pues un poco expectantes por los resultados que pueda tener, que la verdad es que en mi experiencia ya tantos años aquí, dependiendo de la administración y de los políticos, desgraciadamente poco podemos esperar.
pero es cierto que el campo ha llegado a un momento en el que ha tenido que salir, no solo porque cuando hablamos del hartazgo del campo, de la crisis del campo, el campo es muy heterogéneo. El sector no tiene nada que ver no ya por países, sino en determinadas provincias, pues hay el secano, el regadío, el intensivo, el cereal. En fin, hablar en términos generales de la agricultura es complicado, pero es cierto que se puede decir que han conseguido, entre todas las administraciones, porque yo creo que gran parte de la culpa la tienen las distintas administraciones, han conseguido cuadrar el círculo, es decir, que a todos les vaya mal. Y yo creo que, bueno, la verdad es que es triste, pero es la situación que tenemos. Como decía, ¿cómo lo estamos viviendo? Pues un poco desde fuera, porque bueno, aquí la interlocución la están teniendo las 3 organizaciones agrarias, OPASAJA y COAG, y aunque es cierto que bueno, que se están manteniendo una serie de encuentros con el Ministerio, lo que no es menos cierto es que hasta ahora los resultados han sido prácticamente nulos, en el sentido de que no ha habido más allá de una serie de declaración de intenciones por parte del Ministro de Agricultura, pero yo creo que se necesita más, se necesita sentarse con otros ministerios. Aquí hay problemas derivados de la legislación laboral, con lo cual el Ministerio de Trabajo tiene que sentarse Seguridad Social, porque aquí, derivados de las relaciones laborales y de las modificaciones laborales y de los salarios mínimos, la subida de los salarios mínimos también conlleva una subida de las cotizaciones y esto está siendo cada vez más insostenible. Tiene que sentarse Consumo, tiene el Ministerio de Consumo, tiene que sentarse también el Ministerio de Medio Ambiente, de Transición Ecológica. Sí, aquí hay muchos ministerios que tienen que decir muchas cosas y que por ahora lo único que hemos visto es al señor Plana, con muy buena voluntad, haciendo una serie de declaraciones de intenciones de que si va a pasar a voluntario determinadas cosas, que si va a pedir pero realidades hasta ahora, a día de hoy, por lo menos pocas. Efectivamente, ha sacado temas muy interesantes y ahora seguiremos ahondando. La diferencia que podemos ver entre Francia y España es que sus políticos sí han salido a reforzar cada una de las problemáticas que había, y aquí en España, pues efectivamente una gran declaración de intenciones, pero como llevan muchísimos años tanto en Europa como en España. Pero ha sacado un tema bastante interesante. Quiero recordar que gracias a las alhóndigas hay un precio de manera diaria. A veces se nos olvida el papel que tienen la alhóndiga y la comercialización, en este caso, que pues, la asociación de Alfonso representa, porque de manera diaria, gracias a este tipo de empresas, las cooperativas y el consumidor final, incluso los supermercados, pueden tener una referencia de precios. Imagínense, solo que se les pase por la cabeza, si aún teniendo una referencia de precios estamos sufriendo, si no la tuviésemos, en la situación en la que nos encontraríamos. Hemos visto sectores muy cercanos al nuestro, en el momento que se ha perdido la referencia de precios, se ha hundido el sector. Alfonso, yo no sé si la opinión pública y todos los profesionales del sector saben la importancia que tiene esa referencia de precios diaria. Yo creo que la opinión pública en general no, ¿vale? Porque, bueno, la gente está en su vida y lo único que ve es las hortalizas cuando va a comprar y no sabe cómo se conforma el precio ni nada. Dentro del sector, pues yo creo que sí, que evidentemente todo el mundo sabe de la importancia de tener una referencia diaria. También he de decir que creo que hay algunas partes del sector que estarían más cómodos si no existiera esa referencia diaria. Estoy convencido de ello y por ello, bueno, pues hay alguna parte del sector que estarían infinitamente más cómodos en su trabajo diario si no tuviesen esa referencia diaria que utilizan los agricultores para decirle, oye, mira cómo están pagando en determinado sitio, a ver cómo me vas a liquidar a mí. Entonces, como bien dices, yo creo que la generalidad de los agricultores, no solo de los que trabajan en una alhóndiga, los que llevan sus productos a una subasta, sino la generalidad de los agricultores se ven beneficiados de la fijación diaria de un precio, de una referencia diaria.
de una referencia a partir de la cual pueden exigir o no que a lo mejor en otro tipo de comercialización pues tengan que seguir esa referencia y no les quedará otra. Entonces, yo sé que para determinada parte del sector es molesto, pero yo creo que para la generalidad de los agricultores es bastante beneficioso. Efectivamente, otra problemática que nos hemos enfrentado, y sí me gustaría que nos dieras tu valoración personal, y has sacado el tema en la primera parte de la entrevista, es la subida de los costes que está teniendo el sector comercializador, sobre todo con las subidas de salario mínimo, que siempre decimos que la gente es verdad que tiene que vivir mejor, pero es que las empresas, algunas estamos viendo en el sector comercializador que se encuentran en una situación ya prácticamente crítica. Yo creo que hay que echar la vista atrás y ver la tendencia y cómo empresas de reconocido prestigio pues, han ido desapareciendo a lo largo de los años. Esto quiere decir que el negocio no es tan boyante como la gente cree. Entonces, evidentemente la subida de los costes, pues evidentemente ataca directamente al margen. En campañas como estas dos pasadas especialmente, donde se ha producido un importante incremento de los costes de producción, no es menos cierto que también se ha producido un importante incremento. En términos generales, las medias son injustas, ¿vale? Sí. Pero solo podemos referirnos o podemos utilizar medias. Es cierto que en la gran mayoría de los productos y en algunos de forma muy considerable se ha incrementado mucho el precio, ¿vale? El precio al agricultor. Pero como decíamos, también se han incrementado mucho los costes de producción. Uno de ellos ha sido el tema salarial. Y el tema salarial no solo afecta a aquellas categorías que estén en el SMI, afecta a toda la escala salarial. Efectivamente. Es decir, porque lo que no puede ser, si tú solo tocas las categorías más bajas, por así decirlo, efectivamente, y le sube el SMI, lo que está haciendo es acortando la distancia con las otras categorías, con lo cual un jefe de línea puede decir, oye, yo para X céntimos más no me merece la pena la responsabilidad, con lo cual al final tienes que ir trasladando siempre esas subidas de SMI, las tienes que trasladar al resto de categorías y por tanto, bueno, y eso en la parte comercial, en la parte del envasado, aguas abajo exactamente igual, aquí al final es una cadena donde, bueno, pues cualquier subida pues afecta. Y no podemos olvidar que en estos 5 años pues el salario mínimo interprofesional ha subido del orden de un 40 y tantos %. Con lo cual no estamos hablando de cantidades pequeñas, sino que además podemos entender que en aquellos sectores con menos margen, como puede ser la producción, pues oye, que haya, que está bien, evidentemente, que el trabajador cobre más, pero vamos a hacer un esfuerzo por intentar bajar las cotizaciones, es decir, que no todo se cargue contra las espaldas del productor o del envasador, etcétera, sino que hay cierto reparto, porque aquí hay que decir, cuando estamos viendo todas estas movilizaciones, etcétera, siempre a mí me da cierta rabia, porque siempre que sale en los diarios, de los telediarios a nivel nacional, se habla de la PAC, de las subvenciones, que aquí no vivimos de las subvenciones. Efectivamente. Ahí, por eso decía antes que la agricultura, el campo es tan heterogéneo que hay una gran parte del campo que sí vive de la subvención, pero hay otra gran parte, o por lo menos el nuestro, que vivimos del mercado. Y lo que necesitamos es tener unas reglas de mercado que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Nosotros no queremos ayuda, oye, si nos las dan bien, pero hasta ahora no nos las han dado. Hay una parte no ha ido bastante bien. Que también tiene su parte de ayuda a la inversión, como son las OPFH, pero nosotros lo que queremos es que los agricultores que no están integrados en una OPFH también puedan recibir su ayuda. Correcto. Otro tema, efectivamente, a colación de competir todo en igualdad de condiciones, desde Europa parece ser que hay un privilegio sin precedentes hacia productos que no se realice en la Unión Europea. Parece ser que las exportaciones o se pretende externalizar esa producción porque las condiciones que hay en la Unión Europea es completamente diferente a la que hay en el resto de países y es bastante más laxa
en países limítrofes que están metiendo productos en la Unión Europea, Alfonso? Hombre, yo tengo claro que al final, cuando hablamos de la Unión Europea y hablamos del mercado, hemos de hablar del mercado en sentido general. Es decir, aquí el mercado no es solo el de fruta y hortalizas, el de productos agrícolas, también Correcto. hay que vender coches. Entonces yo entiendo que por el peso que tienen las economías de la Unión Europea, determinadas economías prefieren que se pueda vender tecnología en Marruecos o en Senegal o donde se quiera, a cambio de esos acuerdos con estos países para que puedan introducir su producción. Yo tengo claro que para la Unión Europea dejó de ser algo primordial como fue en su fundación la preferencia y la soberanía alimentaria. Ahora ya hablan de soberanía alimentaria a nivel global, ¿no? Oiga usted, la soberanía alimentaria debe ser europea. Además, acabamos de salir, como quien dice, de una pandemia donde hemos comprobado que somos extremadamente sensibles y que no podemos depender de terceros países, teniendo las condiciones y la posibilidad de vivir y de ser soberanos alimentariamente. Yo creo que la Unión Europea no puede olvidarse de eso. Y últimamente con estas movilizaciones que estamos viendo en todos los países, yo creo que no deja de ser, sí, que ahora empieza la Unión Europea a cambiar un poco el paso, pero yo creo que es simplemente porque hay unas elecciones. Efectivamente. Claro. Desgraciadamente creo que la Unión Europea va a seguir cambiando tomates por cualquier otros bienes y va a seguir priorizando esos acuerdos con terceros países. Pero una vez que hay acuerdos con terceros países, por lo menos vamos a intentar controlar mejor y controlar todo lo que entra. Es decir, lo que no es normal es que en España se controle, como decía el otro día el ministro, el 1% de lo que entra de terceros países, que pueden ser que van de tránsito. Pero ojo, ese 1% no quiere decir que se analice fitosanitariamente el 1% de todo lo que pasa. Dentro de ese 1% puede ser un simple control visual. Entonces, ¿por qué vemos que hay países dentro de... Si nos metemos en la RAF, vemos como hay países como Turquía que tienen cientos de alertas sanitarias todos los días. O no todos los días, perdón, al cabo del año. Varias diarias. Claro. ¿Y por qué? Pues porque tienen que pasar por determinados países que analizan todo lo que pasa por su país. Y porque no tienen buena relación, efectivamente. Entonces, bueno, está muy bien decir que van a controlar más, pero ¿qué es controlar más? Porque ahora ya todo el mundo se ha subido al carro de las cláusulas espejo, claro. De todo. A mí me gustaría ver cómo la Unión Europea va a prohibir que en Marruecos se usen determinados productos. No puede hacerlo. Puede hacer que en nuestro territorio no entren productos que han sido tratados con esas materias activas. Pero tú no puedes prohibir que en Marruecos puedan usar o dejar de usar lo que ellos quieran. Están en su país, son libres de cultivar y hacer un manejo agronómico como a ellos les dé la gana y le permita su gobierno, que es normal. Pero es que, Alfonso, también estamos viendo que a través de Marruecos, y ahora vuelve a venir esta maravillosa época de sandía, pues vienen de todo tipo de países. Senegal, Mauritania, está entrando sin ningún tipo de control productos en la Unión Europea que están en los mismos lineales que están la fruta y hortaliza realizada de manera correcta o con una seguridad alimentaria superior que se realizan en territorio nacional o en territorio europeo. Sí, y sobre todo el problema, yo el problema lo veo cuando se solapan esas campañas. Pero ahí es donde creo yo que también tenemos que todos hacer un ejercicio de responsabilidad en el sentido de que todos somos consumidores. Ahí es. Y probablemente los que estamos, los oyentes, la gente de este entorno, de estas provincias, pues estén más sensibilizados. Pero tú me vas a decir a mí que un señor en Ávila o en Logroño va a mirar si la etiqueta de la sandía es de Senegal o es de Mauritania, es de Marruecos o es española. O como hacen los franceses, que normalmente las cadenas de distribución francesas, cuando tienen producción propia, sí lo hacen muy, muy claro. La banderita francesa y la banderita de otro país. Y normalmente la francesa vale 40 o 50% más. Y lo pagan.
Es decir, oye, a lo mejor no todo lo francés lo hacen mal, yo creo que en ese sentido nos llevan cierta ventaja y creo que en eso, desde luego, sí podemos aprender de ello. Y yo es verdad que en sí me gustaría terminar esta primera parte de la entrevista. Efectivamente, yo creo que hablando de lo que ha dicho Alfonso, porque tenemos determinados mercados o determinados supermercados nacionales que gran parte de su producción no está aquí. Sin embargo, hay una serie de supermercados de Alemania que adquieren prácticamente todo el producto en Almería, en la provincia de Almería o en la provincia de Granada o en Murcia. Tenemos de verdad que también tener en cuenta eso a la hora de adquirir bienes y servicios en un determinado supermercado. De verdad, miren de dónde vienen. Yo no voy a decir ningún tipo de supermercados, pero denle la vuelta a la etiqueta, me digan que sea fruta, hortaliza, el sector ganadero o el sector pesquero. Se quedarían alucinados si van a los supermercados alemanes y van a determinados supermercados españoles, la procedencia. Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por tenerte esta noche con nosotros. Es un honor, de verdad, que estés con nosotros por las grandes valoraciones que das. El honor es mío y yo ya, cuando queráis, llamamos. Fernando, yo pensaba decir, joder, ¿y Fernando que no me llama? Que no, esta es tu casa y lo sabes, Alfonso, nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, hemos vivido también muchas cosas juntos, unas buenas y otras pues más complicadas, pero de verdad, ya sabes que el cariño es mutuo y nos vemos ahora en nuestro debate agrícola. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.